Bienvenidos sean todos a un nuevo episodio de la serie Milagros, Señales de Esperanza. Gracias por su tiempo y también por compartir con otros este mensaje. Estamos estudiando en el Evangelio de San Juan algunos de los milagros realizados por Cristo que el evangelista Juan nos está enseñando a ver no solo como hechos maravillosos, asombrosos, sino también como actos divinos que incluyen señales importantes de parte de Dios para nosotros que debemos observar y no perder en medio de esos milagros. Hoy queremos ir al capítulo 4 del Evangelio de San Juan a partir del versículo 46, donde se registra la ocasión en que Cristo sanó al hijo de un funcionario del rey que vivía en la ciudad de Capernaum. La Biblia dice en Juan 4:46, fue pues Jesús otra vez a Caná de Galilea, donde él había convertido el agua en vino. Y había en Capernaum un oficial del rey cuyo hijo estaba enfermo. Cuando oyó aquel oficial que Jesús había llegado de Judea a Galilea, fue a él y le rogó que descendiera y sanara a su hijo, que estaba a punto de morir. Entonces Jesús le dijo, si no veis señales y prodigios, no creeréis. Y el oficial del rey le dijo, Señor, desciende antes de que mi hijo muera. Jesús le dijo, vete, que tu hijo vive. El hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. Y cuando ya él descendía, sus siervos salieron a recibirlo y le informaron diciendo, tu hijo vive. Entonces él les preguntó a qué hora había comenzado a mejorar. Y le dijeron, ayer a la hora séptima se le pasó la fiebre. Y el padre entonces entendió que aquella era la hora en que Jesús le había dicho, tu hijo vive. Y creyó él con toda su casa. Esta segunda señal hizo Jesús cuando fue de Judea a Galilea. Ahí está el milagro. Interesantemente, la segunda señal que hizo Cristo, según Juan, la hizo de nuevo en la región de Galilea, de nuevo en el pueblo de Caná, donde había hecho la primera señal, en aquella fiesta de boda donde convirtió el agua en vino. Así que debido a esa primera señal muchos llegaron a conocerle, seguramente habían oído de él, y ahora que estaba de regreso en Galilea, un oficial del rey que tenía un hijo enfermo, evidentemente gravemente enfermo, a punto de morir, dice la Biblia, cuando se enteró que Jesús estaba en la región, salió desde Capernaum para encontrarlo en Caná y ver si podía resolverle su situación. Y bueno, el relato bíblico lo presenta a él acercándose a Cristo y de inmediato formulándole la solicitud, Señor, desciende conmigo a mi casa, ven hasta Capernaum para que sanes a mi hijo. Se está muriendo, Señor. Ayúdame. Bueno, el relato del milagro comienza pintando un cuadro con el que todos yo creo que podemos identificarnos. Y me refiero al hecho de que los seres humanos eh, somos básicamente movidos por nuestros intereses, ¿no? Este hombre salió desde Capernaum. Había más de un día de camino, por lo menos un día de camino entre ambos pueblos, pero no movido porque quería conocer a Cristo, no interesado en escuchar lo que Cristo tenía que decir. Él simplemente se movió hasta allá porque oyó
Pensó, alguien le dijo que Jesús hacía cosas que nadie más podía hacer y que tenía el poder para sanar a su hijo. Así que él dijo, si alguien así existe, yo voy a ir a buscarlo para que venga y me sane a mi hijo. Es todo. Y fue, lo encontró en Caná y le dijo, ven conmigo, ayúdame, hay un problema muy grande. Así somos los seres humanos. Eh, Nos movemos cuando nos interesa algo. Eh, Nos motivamos cuando están involucrados nuestros intereses, nuestros deseos. Y somos tan así que incluso eh, muchas personas cuando se acercan a Dios, eh, se acercan primariamente movidos por sus necesidades o por sus deseos. Y eh, Dios no rechaza a nadie debido a eso. Él dice, al que a mí viene no le echo fuera. Pero sí tenemos que entender una cosa. Cuando nos acercamos a Dios, no interesados en Dios, sino en lo que Dios puede hacer por nosotros, esa forma de acercarnos terminará condicionando la fe que vamos a poner en Dios. Terminará condicionando la manera en que nos vamos a relacionar con Dios. Y entonces, eh, esa es la razón por la que Cristo aprovechó este milagro que hizo con el Hijo de este Señor para enviarnos una señal muy importante, no solo al hombre que lo buscó, sino a todos los que como tú y yo leeríamos alguna vez el relato de ese milagro. Esa señal incluía la idea de que Jesús quiere que entendamos que debemos buscar primariamente a Dios, no lo que Dios puede darnos. El ser humano se motiva cuando piensa que Dios puede darle algo, pero Dios quiere que sepamos que lo más grande que Él puede darnos es su presencia en nuestra vida. Él es más grande que cualquier cosa que nosotros querramos que Él nos dé. Él es más grande que el milagro que más nos hace ir a Él, que nos importa, nos interesa que Él haga por nosotros. Y esa fue la razón por la que Cristo, cuando el Señor le dijo, ven conmigo a mi casa, ven que tengo un problema, ayúdame por favor. Jesús le dijo, pero es que ustedes, le dijo, si no ven señales, si no ven algo grande que pasa, nunca van a creer. Así que aquí pasa algo interesante. El hombre viene buscando algo donde Cristo, pero Cristo le dice, un momentito, porque aquí la necesidad no es solo la que tú me dices del niño que está enfermo. Aquí yo veo otra cosa, aquí yo veo otro enfermo. Y el enfermo eres tú. Veo que a ti solo te convence lo que ves. Solo te convence si ves algo, si sientes algo. Y por eso necesitas que yo vaya a tu casa. Porque quieres ver qué voy a hacer allá. Quieres ver si yo puedo sanar a tu hijo. Y me doy cuenta que si no es así no vas a creer. La verdad es que Jesús se había dado cuenta que este Señor vino a buscarlo. Vino desde lejos a buscarlo, pero en realidad estaba condicionado ya en su mente. Había dicho, si Él hace lo que yo necesito, si Él me resuelve el problema que tengo, yo voy a confiar en Él. Y claro que Jesús podía darle eso, claro que Jesús podía ir hasta la casa y sanar al muchacho como él quería. Pero Jesús aprovechó el momento para hacerle saber a este hombre que había algo más grande que el milagro que había venido a pedir, que el Señor estaba dispuesto a darle.
Porque el problema que Jesús vio es que este hombre quería ver un milagro y después creer en el que hizo el milagro. Así que él veía la fe en Dios como un negocio, ¿no? Si tú me ayudas, yo creo en ti. Si tú me resuelves este problema, tú vas a ser mi Dios. Es fácil, ayúdame. Es fácil, ven conmigo. Hazme el milagro. Resuélveme el problema y voy a creer en ti. Pero Jesús quiere enseñarnos a través de este milagro que creer en Él dependiendo de señales, de prodigios, de milagros, es una forma de hacerlo. ¿Mm? Es una forma al menos de acercarnos a Él. Pero es una forma limitada, muy limitada y egoísta. Las personas que necesitan ver para creer tienen problemas cuando no les es posible ver. Cuando no les es posible sentir, entonces piensan que todo se perdió, que nunca pasó nada, que Dios no está ahí. Entonces muy limitado porque para usted ver tiene que estar en un lugar y si no está en ese lugar, entonces, ¿cómo puede creer? Pero lo que Dios quiere que aprendamos es que en lugar de esperar un milagro o ver algo, debemos creer en Él por lo que Él es. Es decir, si Dios es Dios, si nosotros creemos que existe una persona capaz de hacer cosas increíbles, entonces no deberíamos buscarlo para que simplemente nos haga un milagro. Deberíamos buscarlo para que siempre Él esté con nosotros. Eso sería lo ideal. Si nosotros creemos que Dios existe, que hay un ser poderoso capaz de hacer lo imposible, en lugar de pedirle que te ayude con una situación, lo ideal sería decirle, por favor, quédate en mi vida para siempre. Nunca te alejes de mí. Por lo tanto, debemos pedirle a Dios, antes de pedirle un milagro, debemos pedirle que nos enseñe a confiar en Él, a creer en Él, que nos dé fe en Él. ¿Por qué? Porque la Biblia dice en San Marcos 9:23 que para el que tiene fe, todo es posible. Todo, no solo un milagro, no solo que Dios te sane un hijo, no, lo cual es grande, pero si tienes fe, todo sería posible para ti. Fe en Dios. Así que los seres humanos, con nuestra visión egoísta, hemos puesto la vida cristiana al revés. ¿En qué sentido? Buscamos un milagro, buscamos una señal, si eso pasa, yo creo en Dios. Y por eso fue que Jesús le dijo, ustedes si no ven señales, si no ven milagros, no creen. Pero la realidad es que si nosotros queremos alguna vez tener una vida espiritual, una relación con Cristo, entonces esa vida, esa relación debe comenzar por creer en Dios y todo lo demás vendrá por añadidura. En San Juan capítulo 11, verso 40, a una mujer que se llamaba María, hermana de un hombre llamado Lázaro, Jesús le dijo, si crees, verás la gloria de Dios. No le dijo, María, trata de ver la gloria de Dios para que creas. No, si crees, verás la gloria de Dios. Entonces, en la Biblia hay un discípulo de Cristo que se llamó Tomás, que es el símbolo clásico de esas personas que necesitan ver,
para creer. Eso es un tipo de religión, ¿no? Un tipo de forma de acercarse a Dios. Ver para creer. Tomás, ahí está, en la Biblia, en San Juan capítulo 20, versículo 25. Sus compañeros discípulos dijeron, hemos visto al Mesías. Oh, ustedes lo vieron, dice Tomás. ¿Ustedes lo vieron? Bueno, ustedes lo vieron, pero yo no creo en eso a menos que yo lo vea. Pero sí lo vimos, resucitó Jesús. ¿Qué resucitó Jesús? Yo no creo en eso. Miren, para yo creerlo, tengo que ver sus manos. ¿Por qué las manos? Porque Tomás sabía que habían clavado sus manos con los clavos. Quería poner la mano en su costado. ¿Por qué? Porque él sabía que habían traspasado su costado con una lanza. Así que él dijo, no me importa lo que ustedes digan, no me importa lo que usted crea que vio, yo necesito ver para creer. Y miren, él era un discípulo. A él como a los otros, Cristo le había dicho que él iba a morir y al tercer día iba a resucitar, pero ni a Cristo Tomás le creyó. Es decir, hay ya hace tiempo una religión, un grupo de personas en este mundo que ni siquiera en Dios creen a menos que no vean primero algo que según ellos les haga creer. Es triste, muy triste. En el caso de Tomás, Jesús le dijo, está bien, ¿quieres ver mis manos? Aquí están. ¿Quieres tocar mi costado? Ven, pon tu mano ahí. Le dio las evidencias, pero le hizo saber también, Tomás, está bien, te complací en esta vez, pero debes saber una cosa, tu fe es muy infantil, tu fe es muy inmadura. Y por eso le dijo, ¿porque me viste, creíste? ¿Por eso fue que creíste? ¿Porque me viste? Qué triste, Tomás. Les va mejor a los que no vieron y aún así creyeron. Y esa era la misma situación que estaba pasando con el Señor que vino a buscar a Cristo para que le hiciera el milagro con el Hijo. Por eso le dijo, ustedes si no ven milagros y señales, ¿por qué si Él era uno solo? Porque Jesús sabe que no solo era ese hombre. Jesús usó ese milagro para mandar esa señal a muchos, a todos nosotros, que nos ha agarrado ese mal hábito de querer probar a Dios, de querer decirle a Dios, ¿quiere que creamos en ti? Entonces demuéstranos que tú eres el Dios que nosotros necesitamos. Y hoy día hay muchas personas que no han creído, esperando ver algo, sentir algo, o que pase algo que según ellos, si eso pasa, ahí sí de una vez se van a entregar al Señor. ¿De qué se trata esto? Bueno, de personas que quieren tener un Dios a su medida. Un Dios que le demuestre antes de aceptarlos a Él, antes de aceptarlo a Él, que Él es exactamente el Dios que ellos necesitan, ¿no? Tengo este problema. ¿Quieres ser mi Dios? Resuélveme este problema. Ayúdame en esta situación. Pero a esas personas el Señor les dice, yo soy el único y verdadero Dios. Es cierto que puedo y quiero incluso darte mucho más que ese milagro que tú necesitas, pero tienes que confiar en mí, no en lo que tú sientes o en lo que tú ves. ¿Por qué? ¿Por qué Dios no quiere que nuestra fe dependa del sentimiento o del sentido o de los sentidos nuestros? Porque los sentidos son limitados. A veces usted cree que vio una cosa y no era eso. A veces usted ha creído que oyó algo y no fue eso lo que dijeron. Los sentidos son limitados. Usted puede ver hasta cierto punto. Usted puede oír hasta cierta distancia. Y los sentimientos son cambiantes. Pero la fe en Dios no tiene límites y te mantiene firmes. A todos nosotros nos mantienen firmes en medio de las pruebas, de las circunstancias, sean buenas o sean malas. Así que
Dios nos dice, tienes que reconocer que me necesitas, no solo por eso que quieres que yo haga por ti, sino porque eres un ser humano, pecador, pecadora. Sin mí estás perdido, perdida, y yo soy el único que puedo salvarte. Y ese es el más grande milagro que quiero hacer por ti. Así que creo que el mensaje que Dios nos envía a través de este milagro es: deja de buscar un milagro de Dios y en lugar de eso busca al Dios de los milagros. ¿Por qué? Porque tener un milagro es resolver un problema. Puede ser un gran problema, pero al fin de cuentas, un milagro resuelve una situación. Pero tener al Dios de los milagros es tener al que tiene el poder de resolverte todos los grandes problemas de tu vida. Sí, entonces el que da la bendición siempre es más grande que la bendición misma. El que hace el milagro es mucho más grande que el milagro. A él es a quien debemos buscar en primer lugar. En él es en quien debemos confiar, no en lo que vemos, no en lo que sentimos. El Señor que fue a buscar a Cristo se dio cuenta de su egoísmo, él se dio cuenta, es verdad, yo lo vine a buscar a Él para que me resuelva. Por eso le dije que fuera a mi casa, porque allá es que está mi hijo. Yo no creo en lo que Él me diga aquí, yo creo si Él va allá y me sana a mi hijo. Así que ven conmigo, yo te doy ese chance. Él se dio cuenta que había sido egoísta en su manera de acercarse al Señor. Y miró que Cristo se dio cuenta, pero lo bonito de esta historia es que ese hombre no se desesperó, no pensó que Cristo por eso lo estaba rechazando. De hecho, Jesús no le dijo eso como una forma de rechazo, sino porque quería ayudarlo a ver que él podía conseguir mucho más que lo que había venido a buscar si permitía que Dios hiciera no en su Hijo, sino en Él, el milagro más importante. Y por eso, al contrario de irse triste, al contrario de decir, yo sabía que esto no iba a funcionar, ahora me viene con esta filosofía, pero ¿por qué no va conmigo? Yo me voy a ir, yo no creo en esto, puro cuento, si Él fuera Dios, fuera conmigo. No, al contrario de eso, con una fe renovada, con un respeto increíble, dijo, Señor, Señor, por favor, ven conmigo antes de que mi hijo muera. No tenía otra forma de expresarlo, pero ahora, en esta segunda ocasión, el mismo Cristo que había visto el motivo egoísta al principio, ahora se dio cuenta que el hombre creía en él, confiaba en él. Ahora Jesús sabía que el hombre haría lo que él le dijera, incluso sabía que el hombre no necesitaba que él fuera hasta su casa para creer que lo que había pedido él se lo había concedido. Por eso le dijo, cuando le dijo la segunda vez, ven por favor, antes que mi hijo muera, le dijo, tranquilo, vete, vete a tu casa, yo no voy a ir, no tengo que ir. Es más, en este momento te digo, vete, que ya tu hijo vive. ¡Wow! O sea, la segunda vez Jesús le dijo, ¿qué es lo que necesitas? ¿Que tu hijo esté vivo? Ok, vete. ¿Mm? Tu hijo vive. Tu hijo vive. El milagro se acaba de hacer. ¿Puedes confiar en eso? Vete. Y el hombre se fue tranquilo, se fue confiando en la promesa. No estaba viendo, no tenía un teléfono para llamar a Capernaum. Nadie lo llamó, nadie vino. Tuvo que ir todo ese camino confiando en lo que le dijo Jesús. Pero hasta allá fue. Al otro día llegó a Capernaum. Y ya acercándose a la casa, sus siervos vinieron y le dieron la noticia, Señor, tu hijo está vivo. Y él reaccionó como el que ya lo sabía. Solo preguntó una cosa. No preguntó por el muchacho. No preguntó qué le dieron, qué le untaron, qué hicieron, cómo está él, ya comió. No, solo dijo, preguntó una cosa. ¿A qué hora
el muchacho comenzó a sanarse. Y le dijeron, ayer, a la hora séptima. Y la Biblia dice que el hombre en ese momento dijo, wow, exactamente la hora en que Jesús me dijo que mi hijo estaba vivo. Es decir, en ese momento se hizo el milagro. Para el hombre el milagro no se hizo cuando llegó. El milagro se hizo cuando Jesús habló. Por eso Jesús le estaba diciendo, más que creer en lo que vea, cree en mi palabra. Porque si crees en lo que yo te digo, verás la gloria de Dios. Y entonces Juan, que le encanta fijarse en esas cosas, dice que cuando el hombre vio que la misma hora en que Jesús le habló fue la hora en que ocurrió el milagro, creyó él y toda su familia en Cristo. ¡Wow! Y así nos damos cuenta que, como lo cuenta Juan, en el milagro del muchacho que Jesús sanó, aunque nosotros normalmente llamamos a ese milagro el milagro de la sanidad del Hijo del Hombre noble, en realidad Juan está contándolo de una manera que nos está diciendo, no pierdan de vista una cosa. El milagro grande que ocurrió no es el del muchacho. El milagro grande que ocurrió es el del papá. Y ese milagro, cuando el muchacho se sanó, solo se sanó el muchacho. Pero cuando Cristo hizo el milagro en el papá, dice la Biblia, toda su familia creyó con él. O sea, fue un milagro de salvación, pero un milagro que impactó a toda la familia, gloria a Dios. Por eso era que Jesús quería hacerlo así, porque Él quería mandar esa señal. Si creen en mí, verán la gloria de Dios. Si creen en mí, no en lo que ustedes ven, no en lo que sienten, no en lo que pase, estarán seguros. Y entonces, incluso ese milagro que ustedes quieren, lo podré hacer por ustedes. Hermanos y amigos, yo creo que ese milagro está ahí en la Biblia, porque como dice Juan, fue una señal de Jesús, que él quería que no solo ocurriera en Capernaum, sino que al registrarse en la Biblia quedara como un faro, como una luz que envía señales a través de los tiempos. Y de esa manera ha llegado a nosotros también hoy por medio de la lectura de la Biblia. ¿Y por qué digo a nosotros? Porque así como ese hombre quería que primero se cumpliera lo que él pidió en su oración para después creer en Dios, el Señor le enseñó y él tuvo que aceptar que cuando creemos en Dios, debemos creer que Dios siempre escucha nuestras oraciones, que Él la contesta nuestras oraciones y que Él actúa en beneficio de nosotros. Y esa es una lección que tenemos que aprender todos nosotros. Nuestra fe en Cristo no debe depender de lo que ocurra, de cómo amanezca el día, de cómo me siento, de cómo me tratan, de lo que pasó. Porque si es así, eso va a ser un desastre. Eso va a ser una manera muy, muy triste de vivir la vida cristiana, muy limitada. Un día contento, otro día no. Un día sintiendo al Señor, otro día no. Jesús quería darnos una forma de vivir victoriosa, que fuera constante. Lo que tú necesitas es tenerme a mí. Eso fue lo que le dijo Cristo a ese hombre. No es ese milagro, es tenerme a mí. Porque si me tienes a mí, no importa dónde estés, no importa que no me veas, no importa que no me sientas, porque yo siempre estoy ahí y yo siempre te voy a ayudar y yo siempre te voy a bendecir y yo siempre voy a oír tus oraciones y yo siempre te voy a conceder todo lo que sea bueno para ti. Esa es la manera en que Dios quiere que vivamos la vida cristiana, que nos acerquemos a Él, confiando que cuando pedimos Él escucha y Él contesta. Y entonces debemos seguir adelante, creyendo que esa bendición que pedimos ya fue otorgada y se va a hacer una realidad en el momento en que más lo necesitemos, en que sea adecuado de acuerdo con el plan de Dios. Ese es el milagro.
Esa es la señal que Dios quiere hacer en nosotros también hoy. Vamos a orar para pedirle a Dios que lo vuelva a hacer una vez más. Querido Padre, muchas gracias, porque tu Espíritu Santo guardó en tu santa palabra el relato de este acto tan personal de este hombre, de su familia, de su hijo enfermo. Muchas gracias, Señor, porque esa vez nos enseñaste a todos que a nosotros nos preocupan tantas cosas, incluso creemos que lo que nos ocurre es lo más grande, lo más importante. A veces hasta pensamos que eso que nos pasa, eso que nos preocupa, es incluso más importante que tú. Le damos más importancia a nuestros deseos, a nuestros intereses, a nuestras preferencias, que a ti, que a tu persona. No nos damos cuenta que no hay nada más grande que confiar en ti, que tenerte a ti, que creer en ti, Señor. Por favor, ten misericordia de nosotros. Tú conoces nuestras necesidades. Súplelas de acuerdo a tus riquezas en Cristo, pero por favor, haz en nosotros el más grande milagro que necesitamos. Enséñanos a confiar en ti. Enséñanos a creer que tú siempre estás con nosotros, que nunca nos abandonas, que nos escucha cuando clamamos a ti con fe. En el nombre de Jesús, enséñanos, Señor, que tú eres más grande que los milagros, que tú eres más grande que cualquier bendición, que tú eres la más grande bendición que podemos tener. Gracias, Señor. Sánanos y enséñanos a creer en ti. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.